bienvenidos a todos. Nos alegra mucho estar festejando con ustedes nuestros 15 años. Proyecto Miramar, como el 80% de los que están acá saben, es una red política que nació en el 2003. Y vamos a leer la presentación, Luca Veloso. Exactamente. Constanza Moreira. Constanza Moreira es senadora, feminista, licenciada en filosofía, magíster y doctora en ciencia política. Fue la única mujer que ha sido precandidata a la presidencia de la República por el Frente Amplio y fundadora de Casa Grande. Muy bien, muy bien. Bueno, buenas noches. Feliz cumpleaños al Proyecto Miramar. La verdad que del Proyecto Miramar conozco algunas cosas, otras no, pero lo que rescato y que creo que es la gran virtud de la política es la paciencia para permanecer como grupo durante todos estos años. Así que arriba Proyecto Miramar por la persistencia, por la paciencia, por la constancia. ¿Es necesario un nuevo acuerdo político en el frente? Bueno, primero creo que siempre es necesario renovar el acuerdo. Pero primero voy a explicar por qué es necesario el acuerdo. Bueno, como estoy un poco influida por lo que pasa en la región, creo que siempre deberíamos ser un frente contra la derecha. Lo éramos en el 71 y lo somos ahora. Y creo que la derecha ha cambiado sus procedimientos, por suerte. Hoy está más democrática y juega a los partidos y no a los golpes de Estado. Pero no en sus convicciones fundamentales. Siempre es la defensa del privilegio frente a los derechos. El lenguaje de los derechos es el lenguaje de la izquierda. Es la defensa del conservadurismo frente al cambio. Y siempre tiene los mismos apoyos. Así que éramos en el 71 y somos ahora un frente contra la derecha y bueno, para mí que estoy en el Parlamento lo vivo con mucha claridad todos los días de mi vida. Pero también nos sigue uniendo la defensa de los más vulnerables, la búsqueda de la igualdad, el ideal de una unidad latinoamericana, la búsqueda de un desarrollo económico capaz de asegurar el bienestar de todos y el ideal de una democracia participativa. No creo que no haya nada de esto que no podamos refrendar ayer, hoy y mañana. Estas cosas, el ser un frente contra las derechas y mantenerlo unido, persistencia también del frente, y estas ideas básicas, las dije así, un poco de brocha gorda, pero básicas, es lo que hacen al acuerdo posible, pero yo creo que hay que ver qué es lo que hace al acuerdo necesario. Y para no pensar en nosotros mismos, miremos la región, miremos cómo ganó Piñera por el desacuerdo entre el Frente Amplio y la Concertación. Cómo perdió Petros en Colombia. Cómo ganó Duque por el desacuerdo entre Petros, ya no recuerdo, Fajardo. ¿Qué pasó en Brasil? ¿Por qué no se juntó el PSOL, el PCdoB, el PT? ¿Por qué no hicieron un gran frente contra la dictadura? Por suerte tenemos esa fórmula maravillosa, Haddad Manuela, que es parte de un acuerdo, pero no es el acuerdo entero. Entonces, cuando miro y ando con mis patitas por aquí y por allá, recorriendo América Latina, pienso, qué maravilla el Frente Amplio, qué maravilla. Y cuando me preguntan cómo se hace el Frente Amplio, y les digo, y lleva un tiempito, lleva unos añitos. ¿Y cómo se logran los acuerdos? Bueno, los grandes siempre tienen que ceder a favor de los chicos, si no, no hay acuerdo. Y son algunas pequeñas conclusiones que he sacado, pero sobre todo paciencia.
Cualquier organización tiene derecho a refundarse a sí misma todas las veces que quiera y, como decía Rousseau, no hay ningún pacto que sea obligatorio para el pueblo puede revisar todos sus pactos. Así que, ¿de qué hablamos cuando hablamos de refundar el acuerdo político? Estoy segura que no hablamos de lo mismo, pero yo creo que hay una primera refundación que es necesaria. Nosotros éramos antioligárquicos, antiimperialistas, pero de pronto nos volvimos antipatriarcales, señoras y señoras. Muy bien, ese es un nuevo ideario, Y antirracistas, me recuerda siempre Alicia Esquivel, grande. Pero además, no es solo un ideario, es una práctica política concreta. Así que felicito al Grupo Miramar por haber hecho una charla paritaria hoy, porque eso también es parte del nuevo pacto. Somos hombres y mujeres. Así que cuando en los estrados se suben 4 hombres, nosotras protestamos. El pacto nos incluye sobre todo, no solo a las mujeres, a ese gran movimiento feminista que los 8 de marzo le ha dado un sacudón fantástico a este país. Fantástico. Ahora, creo que también el nuevo pacto tiene que incluir un poquito de Pachamama. Un poquito de Pachamama, un poquito de sustentabilidad, un poquito de ecologismo, un poquito de verde en nuestros corazones, un poquito de cuidado y solidaridad con las generaciones futuras que heredarán la tierra y las aguas que espero no le dejemos contaminado. Y también creo yo que el pacto fundante del 71 no incluía, no decisivamente, tampoco el documento del 84 que el Frente iba a ser gobierno. Y creo que en un nuevo acuerdo político el Frente Amplio tiene que incidir más en cómo se conforma el gobierno, porque si no, gobierno y Frente Amplio son cosas separadas. Tiene que evaluar más los cargos de gobierno, alguien lo dijo por ahí, y tiene que tener injerencia en el gobierno. Nombro rapidito el gran lío que armamos a propósito del TLC con Chile. ¿Cómo tuve que escuchar que la oposición dijera y estos 2 locos van contra los votos de los sectores mayoritarios? Porque hay que recordar que la democracia no es solo gobierno de las mayorías y respeto de las minorías. Hay una cosa nueva que se ha inventado que es la democracia deliberativa, que es una conversación en conjunto. Porque si cada uno va atrincherado en sus posiciones a un plenario o a un congreso, no habremos aprendido nada de esa maravillosa inteligencia colectiva que son todos los hombres y las mujeres del Frente. Así que para ese nuevo pacto quiero nuevas representaciones y quiero que nos escuchemos más y mejor. Quiero menos competencia y más cooperación. Quiero menos desconfianza y más confianza. Y sobre todo, mucho menos desamor y más amor. Gracias. Ahí está la senadora Constanza Moreira, entonces, también. Y vamos casi que terminando esta ronda. Casi que terminando. Casi paritarios fuimos, senadora. Casi paritarios fuimos, quisimos ser paritarios y a último momento tuvimos un problema. Pero ahora va el ingeniero Daniel Martínez, intendente de Montevideo. Ingeniero industrial mecánico, dirigente del sindicato de ANCAP, también es presidente de ANCAP, ex ministro de Industria, Energía y Minería, ex senador, intendente de Montevideo, padre de 3 mujeres con un montón de nietos y reconocido hincha violeta, me perdonan. Mientras no sea de Peñarol Nacional, todo bien. Bueno, muy bien. Con todo respeto. Bueno, muy bien. La verdad que feliz cumpleaños, queridos compañeros y compañeros. A mí... hay que empezar de vuelta. Ups. Aparte de robar. No, tiene 1 minuto y 10. No. Reset, ahí.
Está bien, bueno, autoservicio, ¿viste? Bueno, queridas compañeras y compañeros, feliz cumpleaños. A mí hay un montón de compañeros. Bueno, el Ewe, yo soy el que conozco junto con el Gordo Vera, que anda por ahí, lo vi, un gordo como siempre. Yo debo ser el que conozco de más chico a Ewe. La verdad que tuve la suerte de que el Ewe me contactara con una prima para afiliarme en 73, en septiembre del 73, para empezar a militar. Pero sobre todo quiero reivindicar al Grupo Pinamar, porque la verdad que, por lo que decía recién Constanza, ¿no?, esa actitud tesonera de debatir ideas. Durante mucho tiempo recibía los planteos, las discusiones, y la verdad que yo aprendí del Frente Amplio, como bien se decía acá, que nacimos de una situación nada fácil, de gente que durante decenas de años había peleado por espacios políticos similares, muchas veces diciéndose cosas durísimas. Yo siempre recuerdo, me ha tocado leer en los debates con los compañeros del Partido Comunista y el Partido Socialista, que la pucha, los debates con otros sectores que después se integraron al Frente Amplio entre sí, y eran durísimas la cosa. Sin embargo, en el 71, un grupo de gente increíble, que no voy a mencionarla todo, creo que la sintetizamos en la figura de Líber Seregni, entendió que por separados no movíamos el reloj de la historia, y sin embargo juntos podíamos construir un proyecto político que podía disputar el poder para hacer algo totalmente diferente. En un país que estaba agotado, en un país que no tenía proyecto, que el proyecto era la concentración de la riqueza, el empobrecimiento de las mayorías, la falta de perspectivas para las grandes mayorías nacionales, y al repetir un modelo económico que era de gran estancia turística, sin apuntar a la diversificación productiva, el desarrollo de la industria, valor agregado, y mucho menos al desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas, que ya en aquella época eran la base que permitía un cambio estructural de la nación. Y aquella gente que venía de enfrentamientos durísimos rompió la boleta de factura, se unió, olvidó todas aquellas disputas tremendas. Yo les invito alguna vez a leer lo que eran los respectivos diarios y cómo se debatía con la vehemencia, hasta la agresividad a veces, y aquellos gigantes entendieron que había que seguir unidos para adelante. Y en el 71 surgió se creó esa especie de épica que se llamó Frente Amplio, que nos unió a todos. Enamoró gente que a veces se peleaba hasta hace muy poco tiempo, y sumó un montón de gente que creyó que era posible. Porque hasta mientras estábamos separados, la derecha gobernaba en parte porque los sectores progresistas que votaban a los partidos tradicionales preferían votar a los más progresistas del partido tradicional que una propuesta de real cambio. Y ahí por primera vez creímos que era posible. De repente nos fuimos de mambo, ¿no? Porque bueno, en el 71 estábamos convencidos, yo tenía 14 años nomás, pero estaba convencido de que se ganaba la intendencia, pero no importa. Creímos que era posible y creamos una época que tenía la fraternidad dentro del frente como una especie de consigna fundacional. Y por supuesto que había debates, por supuesto que había durísimos debates, porque como decía el Grupo Pinamar lo supo hacer, y mucha gente siempre se reivindicó la pasión a la hora de defender las ideas, pero siempre se entendía que se debatía hasta un punto que había que decidir, y se encontraba ese mínimo común denominador que nos unía a todos, que en definitiva era el máximo común denominador, porque es el que permitía unidos a ir a cambiar la realidad. Y yo creo que hay que refundar, por supuesto, hay que discutir un nuevo modelo de relacionamiento, y en parte tenemos que replicar aquella épica fundacional. Saber que tenemos que debatir ideas, que no tenemos que tener miedo de debatir ideas. Yo siempre digo, yo a Constanza casi no la conocía, y no siempre hemos coincidido, pero en el Senado tuvimos la capacidad de respetarnos, porque bueno, debatíamos, conversábamos, nos convencíamos, y de repente cada uno salía por su lado, pero teníamos la satisfacción intelectual de saber que habíamos enriquecido, que algo por lo menos el otro nos entendía por qué lo que pensábamos, por qué lo pensábamos, y eso es maravilloso. Y a veces uno siente que eso se perdió dentro del Frente Amplio, que acá varios lo dijeron, el más directo fue el amigo Grieco, pero en parte se dijo con claridad. Tenemos que recuperar esa capacidad de debatir ideas y encontrar el consenso que nos permitía seguir unidos, sin dejar heridas, y sabiendo que tenemos una épica en donde tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos porque creo que todos tenemos claro
que la visión refundacional de la derecha va a hacer que un montón de conquistas y derechos que han permitido que estemos orgullosos de lo que el Frente Amplio ha hecho estos años se pierdan si no seguimos en el gobierno, y porque tenemos que tener esa épica refundacional para tener capacidad de entender qué cosas no hicimos bien, qué cosas nos hemos equivocado, porque el espíritu crítico también debe ser algo que nos alimente día a día y que nos permita corregir los errores, porque pucha, la soberbia es el peor consejero. Pero tenemos que querernos, tenemos que respetarnos, tenemos que saber que aunque pensemos diferente que otro, nunca el interés del sector o personal puede permitir que en nosotros, ese conjunto que somos, que nos permite seguir adelante, transformando la realidad, se vea herido, pero ni en un solo, pero así, ni un poquitito. Por eso, yo creo que tenemos el desafío de refundar en ese sentido, de volver en parte al espíritu fundacional, que también es un refundar, y apuntar a volver a imaginar de qué forma profundizamos este proyecto político con el país que queremos. Y nosotros creemos en que hay que encarar en una triple dimensión esa renovación. Uno, tenemos que renovar la agenda, acá se ha dicho bien, vivimos en un mundo que cambia a una velocidad impresionante. 2 de cada 3 niños que hoy están naciendo van a trabajar en oficios, en tareas que hoy no existen. El mundo es otro, va a ser otro. Por lo tanto, tenemos que tener la capacidad de saber que tenemos que regenerar una agenda donde lo científico, tecnológico, el valor agregado es la diferencia que nos va a permitir seguir construyendo un país de desarrollo con justicia. Segundo, tenemos que cambiar la forma de participar. Acá se dijeron, porque no solo por las redes, que es una forma notable de discutir, sino porque a veces no hemos sabido de qué forma integrar a gente que está en la cotidiana y que no tiene de repente la pertenencia a un sector, que no se siente con ganas de participar en un sector, pero que en definitiva tenemos que abrirle la forma de cómo participar. Tenemos que dejar de jugar a los jóvenes y decir que no participan, porque en 3 movilizaciones que son de derechos, que son de valores, como son los desaparecidos, como son lo de la igualdad de género y como son la diversidad, los jóvenes participan, así que dejemos de joder. Somos nosotros los que no sabemos integrar a los jóvenes y los que los echamos en los comités de base de nuestras estructuras, por lo menos la gran masa. Los jóvenes, cuando hay que defender derechos y valores, participan, y por lo tanto también tenemos que ver nuevas formas de participación y abrirnos. Y tenemos que también saber que tenemos que cambiar los elencos. Alguna gente me pregunta, la cosa de la intendencia marcha más o menos bien, ¿cuál es el secreto? Lo primero, transversalidad y formar un grupo humano. Nada de estrellitas ni gente que responda solo al sector político. Bienvenido por el sector político que participe, pero nada de estrellitas. Pero aparte, lo fundamental que yo siento que más ha contribuido es que tenemos mucha gente joven y muchas mujeres que le dan una visión diferente de hacer la política, que ayudan a humanizarla, que ayudan a tener esa visión enriquecedora que nos permite tener y que el Frente Amplio creo que necesita, porque necesitamos tener una visión no tanto del otro que no pertenece a la armonización, sino del todos en base a ese proyecto político que nos une. Por eso, recordar siempre algo que ni me acuerdo quién lo dijo, pero está bárbaro. La unidad de acción cuesta, pero ¿cómo vale, compañeras y compañeros? ¿Cómo vale? Así que, compañeros y compañeras, tenemos que, por supuesto, rever muchas cosas, porque en definitiva tenemos que fortalecer y renovar el sueño colectivo que aquellos gigantes fundaron en 1971. Muchas gracias. El intendente Daniel Martínez, entonces, y estamos, ahora llegando, quedan solamente 2 oradores. A ver. Quedan 2 oradores y terminamos. ¿Quién va a ser el último? El último. Rodrigo Arocena. Doctor, el ex rector de la Universidad de la República, Fernanda, por favor. Sí, docente, licenciado y doctor en matemáticas y varias cosas más. Es dirigente de la FEU, es rector de la universidad doblemente. Hoy lleva adelante el proyecto de Escuela de Formación del Frente Amplio. Rodrigo Arocena. Muchas gracias a quienes me han invitado y a quienes me hacen el honor de escucharme después de una larga jornada. Mirando al mundo, ¿nuevo acuerdo político del Frente? Yo diría que sí, para la construcción transversal de un nuevo proyecto político que me animaría a llamar el proyecto Asterix.
Ante el giro generalizado a derecha que ha llegado a América Latina, el Frente Amplio tiene una doble obligación de resistir avanzando. Primero con el Uruguay, basta cruzar el charco para darse cuenta por qué tenemos esa obligación, pero también con la izquierda internacional, de la cual somos, a pesar de todos nuestros defectos, una de las expresiones más exitosas y originales. Asterix es un señor pragmático. Sabe que si el progresismo no hace un uso irreprochable de los dineros públicos, ayuda a la derecha, véase Argentina, y complica a la izquierda, véase Brasil. Pero esta es cuestión sobre todo de ética. Un nuevo proyecto debe, desde el pluralismo, por supuesto, revivir los viejos valores. El valor de la libertad, con Rosa Luxemburgo, libertad es sobre todo libertad para quien no piensa como uno. El valor de la igualdad, la prioridad a los más postergados, que para el movimiento obrero nunca han sido beneficiarios o séquitos de caudillos, sino protagonistas fundamentales de los cambios. El valor de la solidaridad con todos los que sufren y son perseguidos, en Colombia y Venezuela, en Honduras y Nicaragua, defendiendo los derechos humanos para todos en todo el mundo. En la más fecunda tradición marxista, tenemos que estudiar, tenemos que ser coherentes para entender las claves del poder y pelear en donde están las raíces del poder. Muestran la ruta los dos grandes movimientos sociales de los últimos 50 años. El feminismo que nos enseñó a muchos qué es eso del poder del patriarcado, probablemente el más antiguo y perdurable de todas las formas de poder. Y el ambientalismo que ha mostrado, aunque no resuelto, la contradicción que decidirá el futuro de la humanidad. Hay una contradicción que no puede seguir mucho tiempo presente entre, por un lado, las formas prevalecientes de producir y consumir, y por otro lado, la sustentabilidad ambiental. Así nos vamos al demonio. Bien, esto es la oportunidad para que las izquierdas reaparezcan en la historia. Esta es la oportunidad para que reaparezcamos con propuestas realistas para la inclusión social y también para la frugalidad. Hay que pelear en 3 niveles. Y no solo en uno como estamos acostumbrados. Por supuesto, hay que pelear en el nivel del accionar político y reivindicativo, pero también hay que pelear en el nivel de qué conocimiento se genera y para quién, y quién lo controla. Y también hay que pelear, se ha dicho bien acá ya, en el terreno de los valores colectivos, en el terreno de la frugalidad, en el terreno de la solidaridad, lo que siempre fuimos nosotros desde que aparecimos en la historia. En América Latina, en los últimos 20 años, hemos peleado sobre todo en el terreno del reivindicativo y político, y está muy bien hacerlo, y hemos avanzado no poco, pero hemos descuidado los otros terrenos, y por eso quiero insistir en alguno de ellos. Una condición necesaria para avanzar con protagonismo de los de abajo, que si no, no somos izquierda, es democratizar el conocimiento. Hoy por hoy, no hay base más sólida del capitalismo que el conocimiento avanzado. Son los de arriba los que definen la agenda de investigación, los que definen qué temas se investigan, los que definen quiénes acceden a la educación, los que definen para qué se usa el conocimiento. Si Marx, con 200 años, un poquito viejito, reapareciera, nos diría:
¿Y ustedes no están peleando en ese terreno? Caramba, en 1848 yo les dije que tenían que pelear en el terreno de la industria porque era el terreno de las relaciones de poder emergentes. Y eso fue, en definitiva, lo que decía el manifiesto de febrero del 48. ¿Qué diría en el 2018? No sé, pero me animo a decir, peleen en el terreno de la democratización del conocimiento. Bueno, si eso es así, hace faltan cosas muy concretas que no entiendo por qué no terminamos de decir con claridad. ¿Por qué decimos Gregre cuando hay que decir Gregorio? ¿No hace falta acaso combinar desde la educación media para todas y todos, formación para el trabajo digno y para que todos puedan seguir siempre aprendiendo a nivel avanzado? Un proyecto Asterix tiene que pensar al Uruguay como país solidario de trabajo y aprendizaje permanente. ¿Qué es la izquierda si no busca integrar educación y trabajo para dignificarnos a todos? Un nuevo proyecto, como siempre, necesita nuevas generaciones militantes que lo protagonicen. Siempre fue así. En fin, las aldeas que sabían resistir a los imperios a veces recurrían a pociones mágicas. Uruguay puede encontrar su poción mágica para resistir avanzando en un acuerdo transversal desde la mejor tradición frente amplista para impulsar un nuevo proyecto de cambio en el cambio, con el protagonismo de nuevas generaciones. Ojalá. El doctor Rodrigo Arocena, ex rector de la Universidad de la República. Y bueno, estamos cerrando. Agradecemos a todos, y nos queda... a todos y todas por estar. Y bueno, usted no puede cantar porque si no en esta aldea la tienen que atar a un palo, así como... Vamos a devolver el canasto con testigos. A ver. Está. Y Óscar Andrade. Sí, claro, era el que quedaba. Qué fácil. Qué fácil. Óscar Boca Andrade, secretario general del Zunca, militante del PIT-CNT, obrero de la construcción, panadero, exdiputado, comunista, padre de 3, precandidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio y bolso. Bueno, a ver, primero felicitar a las compañeras y los compañeros del proyecto Miramar por la iniciativa. El 96 fue un año difícil porque arrancó con la renuncia de Sereñi, que creo que ninguno de nosotros esperaba, en AFE, y las izquierdas que tenemos una maestría en vivir nuestras internas con histeria y apenas nos enteramos de la renuncia nos empezamos a echar la culpa de quién había sido el más o menos responsable. Y la izquierda uruguaya logra salir de esos problemas que muchas veces nos amargan. Pero recuerdo que ese mismo año, unos meses más adelante, en una actividad en un teatro de Montevideo, creo que de las últimas actividades públicas de Crotogini, se le ocurrió contarnos anécdotas. Pensando que los veteranos tenemos la tendencia a contar anécdotas. Y nos contaba la anécdota de la campaña del 71 diciéndonos lo que implicaba salir en un ómnibus, todos los dirigentes del Frente Amplio juntos a recorrer todo el interior. Y nos terminaba diciendo, como un mensaje, juntos como tendríamos que estar ahora. Esta actividad tiene esa valiosa iniciativa, estamos juntos, y estar juntos siempre está bueno. Y estamos juntos tratando de pensar, tratando de intercambiar, tratando de convencernos, de movernos, de tocarnos las tripas, de mirar lejos.
en un momento dramático para la izquierda latinoamericana. Es dramático lo que nos pasó en Brasil, es dramático, ¿no? Es dramático socialmente lo que nos está pasando, es dramático, no es irreversible, pero es dramático. Es dramática la reforma laboral, la de seguridad social, los 61 campesinos asesinados. Es durísimo lo que está pasando en Argentina. Tenemos un momento, después de una primavera, de drama. Entonces hay una frase que el año pasado nos decía el amigo Frei Beto, que nos recomendaba a dejar el pesimismo para momentos mejores. No es momento para sumarle a esa situación regional tan complicada una dosis de pesimismo, pero sí de pensamiento crítico, que implica no pensamiento fácil. Las dificultades de la izquierda en el sentido de convocar a un horizonte emancipador, de promover la movilización organizada, de empoderar, creo que cometemos si le damos una respuesta simple a un problema tan complejo, Peloduro decía en la década en charlas con Juan Julio, esa columna que tenían en El Espectador, cuando ganaron por primera vez los blancos, decía, bueno, si toda la vida fuiste oposición y una vez sos gobiernos, como que toda la vida escribiste con la derecha y tenés que empezar a escribir con la zurda, tenés un lío bárbaro. A nosotros nos pasó un poco eso, que es que abandonamos la cultura de la resistencia en la que probamos ser buenos resistiendo, como podíamos. Yo pisé un comité de base en el 87 con 12 años para 13 como militante estudiantil y era con la planilla a juntar firmas por el voto verde y a recorrer y a comernos el mundo y a meternos en cuanto conflicto social había sin saber bien por qué, pero ahí estábamos con la bandera y en cuanto... Sigo militando más o menos igual, pero nos cuesta reconocernos en la izquierda hoy desde esa perspectiva. Es un problema ideológico, complejo. Tengo una consulta. El otro día lo conversaba con las compañeras y los compañeros de Casa Grande. Si este mes y medio que queda de ronda de negociación salarial, tuviéramos una derrota nuestra y un triunfo de las plataformas patronales, si cualquiera las leyó, asustan, ¿no? Las más duras de todo este periodo. Entonces, los cientos de miles de trabajadores del comercio tendrían congelada una parte del salario y limitada brutalmente las libertades sindicales, tales así que tendrían prohibido el paro las trabajadoras cajeras. Y los trabajadores de la industria, que cada vez trabajan menos horas produciendo más, se les pagarían las horas extras simples, si triunfara la plataforma, y no tendrían hora de descanso, y se les desregularía la licencia. Si eso pasara este año, ¿de qué le hablamos el año que viene? O sea, el año que viene, cuando digamos es el año de la campaña y por lo tanto ahora tenemos que presentar la unidad de la izquierda, no es la unidad de los dirigentes de la izquierda en los partidos, es la unidad de la izquierda con sus referencias sociales históricas, con todas sus referencias sociales históricas, con los trabajadores, con la universidad, con los cooperativistas, con el movimiento feminista, con los movimientos de derechos humanos. Es una construcción mucho más compleja que el acuerdo político entre tales sectores por arriba que intenta decir que construyó la unidad de algo. Es más complejo, pero es necesario porque nos da significados, porque nos orienta en las luchas. Un militante de la izquierda no podría jamás llegar a un barrio y decir, miren todo lo que les dimos. A veces nos pasa. Y pensar que la militancia de la izquierda se limita a propagandear las diferencias con la derecha. Yo las conozco todas de todo el proceso de desregulación, neoliberalismo, pero es mucho más nuestro desafío. Es construir espacios de poder, de protagonismo. Es sí decir, las políticas sociales han generado sin duda que cientos de miles de uruguayos, de los más vulnerados los derechos por un capitalismo dependiente que condena a los pobres a eso, pero es pensar un poquito más allá de cuánto precisamos de esa población empoderada, participando en democracia, con dignidad, que no implica una mejora económica tal en la tarjeta, solamente, si pudiéramos, hay que multiplicarla. Implica la construcción del sujeto de las transformaciones, porque las transformaciones tienen que ver con el pienso estratégico, con la necesidad de pensar lejos, con la necesidad de pensar lejos juntos, que es una doble dificultad.
pero simultáneamente con la construcción de la forja de la fuerza social que va a hacer posible enfrentar los conflictos de interés, porque alguien piensa que vamos a democratizar la salud sin enfrentar a los anestésicos quirúrgicos, que vamos a democratizar la salud cuando apenas tenemos el 3% del personal médico especialista yendo para el norte del Río Negro y no tenemos foniatra en el cerro, en la parte pública y sí en la privada. Es un debate también ético. Esos gurises que hoy no tienen foniatra, mañana no van a aprender en la escuela por más que tengan una maga de maestra. Y nos está pasando hoy. Nos pasa mucho menos. Pero no es el debate de que nos pase mucho menos solamente. La perspectiva de izquierda no compara gráficas. La perspectiva de izquierda siente el dolor ajeno como propio. Y en eso tenemos muchísimo para construir. La ética es mucha cosa. Voy a respetar el tiempo, si no. La ética es mucha cosa. Esta semana la brigada nuestra que andan en la vuelta los fines de semana, terminamos de hacer un convenio con el Pereira, porque hay 6 niños que nacen por mes doblemente vulnerados. Nacen prematuros, gastamos decenas de miles de dólares muy bien gastados para salvarles la vida y después van a un rancho de cotanero a morir. También hoy sube un 50% la mortalidad infantil en los inviernos. El hacer visibles esos dramas, que son dramas del capitalismo, son dramas del sistema desigual en donde todo es mercancía y puedo tener casa vacía y gente que muere ahí, no implica que lo vamos a cambiar de un plumazo, pero implica que peleamos para que un día la sociedad tenga grados de humanidad que nos permita ser cómplices de estas cosas y construimos políticamente para que esos sueños se encarnen utopías nuevas. Precisamos utopías nuevas, precisamos proclamas nuevas, precisamos sentir con el otro y también nos precisamos juntos. Felicitaciones y feliz cumpleaños a los compañeros del Proyecto Miramar. Cumplió Óscar Andrade con el tiempo. Le agradecemos, le quedó un minuto, pero bueno, está, ya fue. Otro día. Otro día le regalamos el minuto que soltó. Les agradecemos a todos en este momento, pero nosotros vamos a seguir un rato más. Nosotros vamos a seguir, pueden seguir comiendo. Queremos agradecerles a todos los que están acá. Nos hace muy felices ver caras conocidas que hace tiempo que no veíamos, pero que nos fuimos centrando a venir. Acá estoy en plano. Sí, usted tiene un problema con el eje del... Muchas gracias a los invitados que se plegaron a la movida, que respetaron los tiempos. Sobre todo eso. Y que fueron muy... Ya pidieron lo que habló la Pata, ya lo pidieron, así que capaz la Pata después lo puede pasar por escrito. Gracias a todos y a todas por estar, a los que estuvieron aquí, a los que estuvieron... Gracias. Bueno, un aplauso a Fernanda. Eso está pidiendo Fernanda el Facu. allá. Señores, muchísimas gracias por este festejo. Queda la torta, queda pizza. Hay que agradecer a Banderas del Iber que nos dio la torta. Y el vals, no sé. Alicia va a bailar. Alicia va a bailar el vals.